¿Cómo están? El himno es muy bueno, ¿verdad? Creo que ustedes se cautivaron por completo. Sí, han preparado mucho el himno para que podamos oír la palabra. Hechos capítulo 16 vamos a oír. Hechos 16, 19 yo voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, los dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hasta aquí nada más, vamos a leer. Cuando vemos en la Biblia, las personas que creen en Dios, cuando predican el Evangelio, padecen mucho sufrimiento. Eso es lo que vemos. Cuando yo veo, cuando estaba en Apcoctón, Changpali al inicio, prediqué al comienzo, hubo dificultad. Yo realmente era carente, pero creo que no padecí mucha dificultad por la vida de fe. Pero este Evangelio, cuando lo aceptamos con fe, somos hombres de Dios, obtenemos la vida eterna y obtenemos el perdón del pecado. En el año 1962, mientras que leía la Biblia, leí el libro del Levítico y tuve convicción de cómo nuestro pecado fue perdonado por completo. En nuestra iglesia, hablando de eso, y también le decía a los jóvenes que debían obtener el perdón del pecado.
Era penoso. Claramente era una iglesia en donde creían en Jesús. Aunque sabían que Jesús murió crucificado, todos seguían diciendo que eran pecadores. Entonces yo fui aislado y fui al seminario para hacer la evangelización del Evangelio. Cuando nos ponemos a pensar, en este planeta hay muchas iglesias. La mayoría de la iglesia tiene cruz. Y hay muchos que cantan como Jesús ha muerto en la cruz. Nosotros a veces decimos, no es que hemos sido redimidos realmente como el oro, como la plata que desaparece. Dios Santo, mediante la sangre de ese Cordero hemos sido redimidos. Claramente, por la sangre de Jesús hemos obtenido el perdón del pecado. Cuando uno ora, todos dicen que son pecadores. La mayoría de la iglesia es así. Ese himno que cantamos, imagínense cuánto dolor habrá sentido Jesús al oír esa canción y ver esa figura. No, tu pecado ha sido perdonado. Yo he sido crucificado por tu pecado. Yo derramé la sangre. Ahora has quedado más blanco que la nieve. Si el Señor lo va a decir así, algo doloroso es que la mayoría de las iglesias del mundo entero dicen que nosotros somos pecadores. Nosotros de frente, bueno, si somos pecadores, Jesús murió en la cruz, entonces si uno sigue diciendo que es pecador, está enfrentándose ante el Señor diciendo que es pecador, se está oponiendo al Señor Jesús. La gente, ¿por qué me dice que yo soy secta? ¿Cómo que hay justo? No hay justo ni siquiera uno. Dice así, dicen. Sí, en la Biblia dice, cierto, justo, no hay ni siquiera uno, cierto. Y por eso dice, tienes que ser justo. Para ser justo, Jesús murió en la cruz derramando la sangre, pagó suficientemente la paga. No queda ningún pecado. Así lo hizo. Pero es increíble cuando leemos la Biblia. En la historia del cristianismo, cuando vemos las veces que predicamos el Evangelio, hubo mucha persecución cuando uno predicaba el Evangelio. Yo soy un siervo de Dios carente. Históricamente soy el pastor más feliz. Aunque estoy anunciando el perdón del pecado, no fui a la cárcel, no me persiguieron, como tampoco nadie me pegó. Cuando vemos el libro de Hechos, el libro que nosotros leemos, Pablo predicó el Evangelio en Asia. Pero continuamente el Espíritu Santo impide que Él predique en Asia. Impide para que Él predique en Asia. Señor, estoy tratando de predicar el Evangelio. Señor, yo quiero predicar el Evangelio. ¿Qué pasa, Señor? Dios no se gozaba en que Pablo predique el Evangelio allí. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Fue a Europa. Fue a Europa a predicar el Evangelio. Cuando leemos, hay una mujer endemoniada que predica allí. Esta mujer era una sierva de una persona. Ella adivinaba las cosas, pero era maravilloso como adivinaba. Es que el demonio vivía dentro de ella. Esta mujer
Las veces que Pablo predicaba, no, Él es realmente el Dios santo que predica, bla, bla, bla. Por si ustedes se rían, yo no exageré la expresión, pero todos se rieron. Pablo predicaba el Evangelio, pero esto lo impedía. Ojalá hoy no venga esta mujer. Esta mujer loca viene e impide la campaña. Y va a predicar el Evangelio a escondida. Pero ¿qué palabra viene a ser importante? Ella venía como si fuese que el demonio le decía para que venga. Ella venía así. ¿Verdad que él expresa muy bien? Y a Pablo realmente le hacía enojar. No podía predicar y al final todos se reían y se iban. Verdaderamente. Vamos a escondida de esta mujer. Y un día ella, cuando él predicaba en el lugar, venía como un demonio, porque era un demonio, dentro de ella tenía un demonio, venía de nuevo. Pablo no podía aguantar. Mirando al demonio, le dice, fuera, en nombre del Señor Jesús. Entonces esta mujer, obviamente el demonio pierde ante la palabra de Dios y sí, se doblegó y se fue. Y la mujer estaba en silencio, bajando la cabeza. El problema, ella era esclava. Siempre ella ganaba dinero y le hacía ganar al amo. Pero ya no estaba el demonio y no podía hacer la función de adivino y estaba en dificultad el dueño. Juntando a la gente del mercado, ahora comenzó a denunciar. Esta persona ahora está haciendo cosas que nosotros como romanos no podemos hacer. Entonces, Pablo fue golpeado en la cárcel. Entonces, hay personas que están dentro del pecado y hay personas que tienen el Evangelio. Y una persona predicando el Evangelio trata de salvar a aquella persona. Y siempre hay una persona que se pone en contra y que se opone. Viene a ser una guerra espiritual que no se ve ante los ojos. Pablo, mientras que va predicando el Evangelio, se encarceló en la cárcel. ¿Cuánto le pegaron? Cuando se despertó, ya era de noche. La vida de ustedes cuando tienen dificultad, cuando tienen sufrimiento, están enojados. ¿Por qué es así? Y cuando ustedes se enojan de tal manera, el diablo está muy contento. Contrariamente, yo predico, entonces Dios obra. Gracias por el sufrimiento. Y cuando uno se goza, el Espíritu Santo se manifiesta. No hay necesidad de que perdamos las fuerzas. Veamos o no veamos, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda y se manifiesta. Por eso, Pablo fue golpeado, estaba cansado y estaba echado a un lado. Era de noche, Pablo y Silas, cuando se levantó, estaba en la cárcel, estaba encarcelado, le golpearon y estaba todo realmente con golpes su cuerpo. Se queja. Cuando uno se queja, hay condiciones para que se queje, aumenta más. Pablo, en lugar de quejarse, glorificó a Dios. Tenemos este evangelio. Sí,
golpea. Él recibió los golpes y estaba feliz, estaba alabando a Dios. Cuando uno conoce bien esta ley, hay muchas cosas para agradecer, hay muchas cosas por las cuales tenemos que gozarnos en este periodo, en estos tiempos. En muchas iglesias los hermanos dicen que son pecadores. Muchos pastores predican de esa manera, que uno debe de arrepentirse, que debe confesarse. Pero el siervo verdadero de Dios no predica así. De nuevo hablando, la cruz del Señor Jesús es inútil, solamente a eso se refiere. El Señor Jesús se crucificó por nuestro pecado. Sea cual fuera el pecado que cometemos, la cruz del Señor Jesús nos lavó de manera pura. Y la prédica en el que Dios se goza es la palabra en el que nos dice que fuimos despojados del pecado. Hoy en día, muchas iglesias, miles de iglesias, la mayoría de la iglesia dicen que son pecadores. Claramente, el Señor Jesús realmente perdonó nuestro pecado. ¿Pero qué es lo que la Biblia dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Quién es el que dice eso? Todas las personas. Así les enseñé. ¿Cómo es que no saben? Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Es tan claro, es tan preciso, pero muchos dicen que son pecadores. Solamente lo único que ven es la palabra pecador. Y solamente entonces le entra la palabra en la que le dicen a ellos pecadores. Cuando vemos aquí, por cuanto todos han pecado, aunque así empieza el inicio. ¿Cuál es el resultado? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Eso es todos. Crean o no crean. Cuando uno acepta con fe esa verdad, el corazón de esa persona y el corazón de Dios se hace uno. Yo también, hermanos, por la sangre de Jesús, obtuve el perdón del pecado. A los 19 años obtuve el perdón del pecado y yo iba contando eso. Escándalo ocurrió en nuestra iglesia. El pastor también dice que es pecador. El anciano también dice que es pecador. El diácono también dice que es pecador. Todos dicen que son pecadores. En ese momento había un señor llamado señor Parr. Ay, está loco. ¿Por qué él dice que es salvo? ¿Cómo es que puede decir eso? Por completo me aislaron de la iglesia. Pero lo importante, señores, Dios, cómo nos guía hacia Dios, eso es muy importante. Apóstol Pablo, verdaderamente, cuando va predicando el Evangelio, había echado a la mujer, el demonio de una mujer. Entonces Satanás trabajó en Pablo y había realmente dicho al amo, trabajo del amo para que diga, este hombre ahora, por culpa de él, ahora nos confunde y le puso a la cárcel. Si acababa allí,
Iba a ser bien triste la evangelización de Pablo. La mujer le molestó cuando él iba predicando. Echó el demonio. El dueño ya no podía ganar el dinero mediante ella porque habían echado el demonio de ella y había impulsado a la gente del mercado y habían dicho que Pablo era un loco. Y siendo golpeado, fue profundamente a la cárcel. Algo muy importante es desde aquí. Predicando el Evangelio, le atrapan y él fue encarcelado en lo profundo de la cárcel. Se acaba allí. Ya no viene a ser obra de Dios. Amén. Cuando van predicando el Evangelio hay dificultad, a veces le pisotean y es cierto que no saben hablar el inglés, cierto, suele suceder. Pero en este periodo, cuando uno va a la cárcel predicando el Evangelio, no es así, pues, en esta época, ¿verdad? Por lo cual, cuando uno padece esa dificultad, Satanás hace para que nosotros nos desesperemos. Pablo y Sila, ¿qué había hecho? Sí, ahora viene de noche, es de noche. Y no sé si a las 12 él se despertó después de haberse desmayado. Fueron golpeados, se le dolía la espalda y ya sentía picazón. ¿Qué debían decir ellos? Sila. Ya estamos fastidiados por esto. No somos ni el tambor. Pues siempre nos pegan. El Evangelio es bueno, pero también debemos de sobrevivir, pues. Yendo al campo, vamos a conseguir trabajo y vivir en paz. Cuando salga a la cárcel, jamás voy a volver a predicar el Evangelio. En el corazón de Pablo y Silas, Satanás en muchísimas ocasiones le había dicho eso. Pablo, siendo golpeado, ahora sentía fastidio, dolor, sufrimiento. Pero allí no acaba todo. Esto recién empieza. ¿Qué cosa? Es el inicio de algo glorioso. Cuando predicamos el Evangelio, Satán nos da la dificultad, nos aflige, hay dolor en la familia. ¿Verdad que suele suceder eso? Y basta, 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 basta. Satanás nos dice, qué feliz va a estar Satanás si dejamos todo, ¿verdad? Pablo, siendo golpeado, está en lo profundo. ¿Qué hacemos? No podemos ni predicar. Pablo dice, me muero, me muero. No, Pablo no actuó así. De repente, él empezó a alabar fuertemente a Dios. Esto hizo para acabar con la manifestación de Satanás. Pablo y Silas, cuando alabó a Dios, cuando agradeció a Dios, los criminales habían oído eso. Y de repente comenzó a moverse la tierra, hubo terremotos, se abrieron las puertas y todo fue así. Se había apagado toda la luz, todo estaban así. El guardián se despertó del sueño y vio que las puertas de las cárceles estaban abiertas. Cuando se abren las puertas de la cárcel, estoy muerto, porque él estaba durmiendo. No sabía ni quién abrió. Él pensaba, ya estoy muerto. Pensando así, él trató de suicidarse. ¿Qué le dice? Pablo, un momento. Se asustó. Todos seguimos aquí. No te hagas ningún mal. Y el guardia había venido con la luz y vio que nadie se escapó, que todos estaban así.
Y no podía entender el guardia. Todos como criminales debían de escapar. Nadie se escapó. Todos permanecían allí. El guardia le dice a Pablo, señores, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Cree en el Señor Jesús, entonces tú y tu casa recibirán la salvación. Aquí, cuando leemos esto, Pablo predicó el Evangelio y el demonio le molestó, echó al demonio, vino a la cárcel y le golpearon. No acaba allí. Pablo, cuando alaba a Dios, el guardia recibe la salvación. Después de ello, todos cuando entraron a las cárceles, entraron como pecadores, pero al salir, salieron como salvos. El guardia le dice, hoy tenemos una formación de los criminales. Desde el que ha entrado al comienzo hasta el número 50, venga a la clase formación. Y luego, venga después de tal número y empezó a predicar el Evangelio. Y todos los que iban a esa cárcel van como pecadores, pero al salir reciben la salvación y salen como salvos. Y después Pablo, naturalmente, sale de la cárcel. Cuando hay gente que nos ataca, pareciera que va a venir el sufrimiento. El Señor Jesús está junto con nosotros. No hay nadie que nos impida. Verdaderamente yo creo que no soy un pastor normal. En la historia del cristianismo, cuando viene esta persecución, cuando ocurre esta manifestación de la salvación, sin lugar a duda hay persecución, hay sufrimiento, hay personas que se oponen. Yo no tengo persecución, sufrimiento, solo oír de que soy secta. No sé, parece que Satanás no pone mucho interés en mí porque soy una clase un poquito más baja. Realmente estamos viviendo una vida demasiado tranquila. Cuando vemos en la Biblia, el apóstol Pablo había padecido estas dificultades. Pero, por conclusión, todos los guardias habían recibido la salvación. Después de haber cometido el pecado, los que van a la cárcel recibían la salvación desde tempranas horas. ¿No les parece? ¡Hey! ¿De dónde vienes? Es que fui a la cárcel. ¿De qué cárcel? A cierta cárcel. Entonces tú habrás recibido la salvación. Eso es algo obvio, claro. Entramos como pecadores, salimos como justos. Dios, dentro de nuestra vida, nos permite esto. Hay gente que se opone. Y en la historia del cristianismo esto va continuamente. Yo también, cuando predico el Evangelio, nunca he dejado de tener alguna dificultad, pero no tiene ni valor. Realmente, para que pueda decir que fue dificultad, pareciera que vendría la dificultad, pero siempre estuvo con nosotros, siempre Dios se manifestó. Dios, si no lo hace de tal manera, ¿cómo podría recibir la salvación las personas que estén en la cárcel? Ya todos han recibido la salvación. Al entrar, entra como pecador, sale como justo, y eso es tal cárcel. Mediante esta relación en esta tierra, miles de siervos predican el Evangelio y hay interrupción, reciben la salvación, hay manifestación y es maravilloso. El pastor Mitchell Lim, después que fue presidente de nuestra misión, hubo muchos cambios.
En esta mañana, Él me mostró las cosas que yo debía de hacer. Esta noche, me dice para que vaya a Daejeon para realizar la campaña. La próxima semana, tenemos la campaña en Gwangju. Luego, la campaña continúa sin parar. Después de Gwangju, voy a Incheon para realizar la campaña. Y luego, tenemos la campaña en la iglesia de Gangnam. Luego tengo que ir al exterior, tal país, tal país, tal país. Tenemos el programa. Estamos felices, agradecidos. El cristianismo del mundo entero, oyendo nuestro sermón, dice, esto es la verdad. En julio tenemos el campamento global. Ahora mismo, miles de personas del exterior vendrán al campamento mundial. Pastor Mincho Lim está preparando esto, prestando un gran lugar en Busan. Fácilmente hablando, en este mundo hay gente con dinero, gente que tiene poco dinero, gente sobresaliente, gente que es carente. Eso es la apariencia. Toda manifestación del mundo es la manifestación entre gente que cree en Dios, gente que no cree en Dios. Uno realmente puede ser criticado mientras que va predicando el Evangelio. En ese momento, la manifestación de Dios empieza a manifestarse en ustedes. Porque Dios es mucho más superior que Satanás. Dios tiene más poder que Satanás. Por más que, si nosotros somos perseguidos mientras que predicamos el Evangelio, ¿Satanás lo dejará? A veces hay gente que es asesinado, que claro, no deja de haber gente que va a la cárcel. Cuando vemos a la Biblia, parece difícil, muy difícil, pero ¿cuál es la conclusión? Recibiendo la salvación, uno ahora sale de la cárcel y continúa de tal manera. Todos nosotros, cuando vamos siendo perseguidos mientras que vamos predicando el Evangelio, cuando nos insultan, está bien, no importa. Los adultos dicen algo bien interesante. Realmente uno está satisfecho en el mundo, pero dice que cuando le insultan, esto realmente no le satisface. Claro, obviamente no se va a satisfacer cuando le insultan, que eso no entra hasta el vientre. Este Evangelio se manifiesta día tras día de manera maravillosa. Cuando empezamos la evangelización, un día en que pensé, en el sur del Pacífico, ¿qué clase de personas vivirían? ¿Qué comerían? ¿Cómo vivirían? Pensé en eso. Pero los misioneros, en donde fuese, todos van predicando el Evangelio. Verdaderamente es tan precioso cuando vemos a aquella gente que está predicando el Evangelio. Islas, alabada a Dios, dice. Verdaderamente ellos, después de recibir la salvación, van cambiando y es maravilloso cuando vemos esa figura. A veces, cuando ellos suelen venir a Corea, a veces siento que son tan preciosos. Los misioneros van al exterior y sea cual fuera el país, predican el Evangelio preciso y hay una manifestación maravillosa. Cuando Dios ve, ¿a quién verá?
gente que realmente está siendo perseguidos mientras que va predicando el Evangelio, solitario, está en la isla. ¿No se fijará en ellos? Es maravilloso, pero cuando por conclusión lo vemos, verdaderamente, no acaba con dificultad, termina con agradecimiento y felicidad. Satanás siempre nos da miedo, nos da angustia a nuestro corazón. Mediante nosotros Dios se goza en anunciar el Evangelio. Al comienzo parece difícil, parece sufrimiento, pero con Dios este Evangelio se anuncia en todo el mundo. Cuando yo fui a India la vez pasada, fui a una iglesia en donde se reunían como 23,000 personas. Después de 2 días, fuimos a un lugar porque decían que había un evento. 100,000 personas estaban reunidas allí. 100,000 personas, señores. Uno no puede ver la parte final, el extremo. India no era así, pero miren cómo han puesto el sistema de electricidad y uno puede llegar a ver bien el rostro de ellos. Alcé la mano los que obtuvieron perdón del pecado. Todos estaban tan agradecidos, no se imaginan cuánto. Todos los días quería ir allá para predicar el Evangelio delante de Dios. Yo estaba muy agradecido. Ellos oyendo este Evangelio estaban tan conmovidos, agradecidos. Verdaderamente no quería venir a Corea. No hay ningún problema, aunque yo no vuelva a Corea. Pero nadie me dijo que me quede, entonces tuve que volver. Ahora en adelante hay muchos lugares como aquello. Oyendo mi sermón en la iglesia después de 2 días, reuniendo a la gente. En el sistema de electricidad. Es tan difícil hacerlo así en Seúl, pero en el país de India lo hicieron así. Yo realmente ese día me conmoví tanto. Ellos recibiendo la salvación estaban tan felices cuando yo veía eso. Realmente esta profesión es tan buena. Cuando uno llega a ser pastor es porque no lo probó, pero ya no pueden hacerlo, ya no pueden tener otro trabajo. Mucha gente preciosa recibe la salvación. Al comienzo parece difícil, pero Dios nos guarda, Dios abre el camino y Dios nos otorga su gracia, nos da su bendición. Señores, el hombre, la vida que va viviendo, ¿cuál es la felicidad más grande para el hombre? Viniendo a la iglesia, el que obtenga el perdón del pecado. El siguiente paso, ¿qué es? Este perdón del pecado para anunciar a otras personas, hacer el estudio bíblico. No importa que no conozcan bien la Biblia. Estudiando bien, el pecado desapareció así, conociendo de tal manera. Ahora, cuando uno abre la boca, nuestro pecado pasa así, está escrito de esa manera, así uno obtiene el perdón del pecado. Claro, Satanás dice, no hagas eso, dolor de cabeza, fastidio, dolor de cabeza, qué vergüenza, no hace falta que hables del Evangelio. Así lo dice Satanás. Pero, no, esta salvación maravillosa yo lo recibí. Yo no puedo estar callada si yo recibí la salvación. Tengo que anunciar este Evangelio. Esta mañana el que testificó, predicó el Evangelio. Oyendo cómo la otra persona recibe la salvación, tanta gracia hallamos. Por la sangre de Jesús sí han obtenido el perdón del pecado. Habrá gente que reciba la salvación mediante ustedes.
Al comienzo será 1, 2, 10, máximo al año. Y eso se doblará. 500 personas, 1000 personas recibirán la salvación al año. Imagínense. Yo realizo muchas campañas. 100,000 personas máximo han recibido la salvación en mi campaña. Ya que realizo muchas campañas. 1,000,000 de personas reciben la salvación. No puedo ni calcularlo. Pero cuando vemos la Biblia, Pablo predicó el Evangelio. Predicando el Evangelio fue a la cárcel. Continuamente le impiden el Espíritu Santo, no lo hagas aquí, no lo hagas aquí, no lo hagas aquí. Entonces Pablo ya no podía más y cuando iba, se dirigía, predicó, fue a la cárcel, allí. Esto es la escena en cómo entra el Evangelio a Roma. Pablo en Romanos, cuando vemos cómo es que dice, Pablo dice, yo quiero predicar el Evangelio a ustedes que están en Roma. Así empieza. Pablo no fue directamente a Roma. Él fue atrapado predicando el Evangelio como un criminal. Él va junto a César para ser juzgado y de esa manera él entra y es como un prisionero. Y Roma se llena mediante el Evangelio cuando Pablo llega a Roma. Cuando vemos en la película, hay tanta gente que recibe la salvación en Roma. 1/3 de la gente recibe la salvación. Nosotros, por más que predicamos en un gran salón de culto, porque en Seúl, 100 millones de personas, ¿verdad que sí son 100 millones? Si son 1/3, ¿cuánto viene a ser? 3 millones de personas deberían de recibir la salvación. Es precioso cómo vamos predicando el Evangelio. Ya nos perdonó todo pecado. Solamente tienes que anunciar. A predicar a la familia, a los parientes, a los amigos. Y cuando van haciendo así, Dios claramente estando vivo trabaja en nosotros y pueden descubrir eso. Mientras que yo iba predicando el Evangelio, me siento tan agradecido porque es maravilloso cómo Dios obra. En Akoptong teníamos tanta hambre y teníamos dificultad. Un día íbamos a predicar en el mercado y íbamos por el monte. Discúlpeme, tenía ganas de orinar. Y en el camino, en medio del camino había un lugar donde yo podía orinar. Bajé por un lado. Hermanos, era maravilloso. Las frambuesas, como si fuera que alguien haya cultivado frambuesas. Parecía como que Dios se escondió allí para que nadie lo vea. Y cuando yo pasaba por ahí, Dios hizo que yo tenga deseo de orinar y me mostró la frambuesa. Gracias a Dios, dije. Y empecé a comer las frambuesas. Mientras que comía las frambuesas, acabó todo el horario en el que se abría el mercado. Hermanos, Dios preparó por mí las frambuesas. Y justamente hizo para que yo tenga deseo de orinar. Y bajé un poquito. Y había tantas frambuesas ahí. Estaba tan agradecido, no se imaginan cuánto. Al comienzo, cuando predicaba el Evangelio, yo había pasado mucha hambre. Después de haber predicado, yo fui a la peluquería. Fui a la peluquería para predicar el Evangelio al peluquero que estaba allí. No había espejo en mi casa. Y cuando fui a la peluquería a ver mi rostro al comienzo,
Estaba tan delgado y perdí todas las fuerzas. Y predicando el Evangelio sin fuerza volví a la casa. Después de un tiempo, eso no era ningún problema. Mientras que yo vivía por este Evangelio, Dios dentro de nosotros, cosa que ni nos imaginábamos, permitió cosas tan preciosas. Cuando el presidente de Paraguay recibió la salvación, estábamos tan agradecidos. Había un embajador de Paraguay. Él vino en busca de mí y me dijo, Pastor, yo quiero tener a usted como mi hermano. No podía decirle que no, tampoco yo gastaba dinero por ello. Él me dijo hermanos desde ese momento. Un día, el embajador me buscó a mí. Tengo un problema, me dijo. ¿Qué es? Que venía el presidente de Paraguay. Y lo que me dijo, el embajador, cuando está como embajador y viene el presidente de su país a tal país, dice que algo, una oportunidad que en toda su vida puede llegar a no tener el embajador. Porque hasta puede llegar a ser ministro si el presidente lo llega a conocer. Vino el presidente, él quería hacerlo bien, pero no tenía presupuesto y estaba muy preocupado. Y angustiado me preguntó a mí, por si acaso, ¿puede usted enviarnos al coro porque al presidente le encanta la música? En ese momento teníamos la campaña de Chamshel. Y dijimos a la conductora, ella eligió algunas y fuimos allí. Desde las 7 empezábamos nosotros el concierto. Fuimos a las 6. Oyendo de que yo llegué, el embajador me dijo para que vaya al 9º piso. Fui al 9º piso. Estaba el presidente. Estaba el embajador. Estaban el ministro. 5 personas. Y por primera vez me encontré con el presidente. Realmente no había nada que decir delante del presidente. Era la primera vez que me encontraba con el presidente en mi vida. No podía hacer bien eso. Y, pastor, a ver, hable acerca de IYF. También hable de fulano. Y empecé a hablar. Le di el libro del secreto del perdón del pecado nuevo nacimiento. Y vine a la campaña. Y el presidente volvió a aquel país. Y le dijo al secretario, trae el libro del pastor Oxupar. El secretario se olvidó, no llevó. Entonces la esposa del embajador con ese libro tuvo que ir hasta Paraguay. El presidente leyó el libro y me dijo que quería verme y me invitó. Le dije al presidente, disculpe, el año que viene, en febrero, ¿no podría ir en ese momento? Le dije a él. Obviamente no podría decir que no puede. Yo fui en febrero. Recibí un trato que uno ni puede imaginarse. Cuando fui invitado por el presidente, al llegar al aeropuerto, había venido gente de la sala presidencial y a todos le dijeron para que se siente y que yo sea el primero en salir. Ellos hicieron todo el trámite de entrada. Desde ese momento,
Yo soy invitado como invitado especial presidente. 24시간 이제 경비 서주고 Hacían de guardia 24 horas. Y cuando voy a un lugar, venía el carro y hacían de escolta el carro. 대통령 제가 만나기 하루 전날 Un día antes de encontrarme con el presidente, llamé a los secretarios 대통령 면담 시간이 얼마냐? y pregunté, ¿a qué hora? ¿Cuánto tiempo tengo de audiencia con el presidente? Máximo 40 minutos. Está bien. 40분 동안을 이제 어떻게 시간을 쓸 Durante 40 minutos, ¿cómo usaría el tiempo? 대통령 음악 좋아하니까 합창단 데려가 합창 한 두 Le gustaba la música, íbamos a llevar al coro y iban a cantar 2 canciones y sería 10 minutos y diría hola y sería 5 minutos. Calculábamos máximo de 40 quedaría como 20 minutos, pensé. 합창단 교육을 시켰어요. Y yo le formé a los coros. 사람 절대 Cuando el presidente les pregunte, por favor, dirán sí, no, no dirán otra palabra, por favor. 다음 대통령 절대 Ya no les voy a llevar al Palacio Presidencial si no me obedecen esta vez. 참자 그대 El coro es tan obediente, hace tal como le digo. 내가 이제 복음을 전한 25분 Yo prediqué el Evangelio, hice 25 minutos para predicar el Evangelio. 대통령하고 그때 이제 우리 자매가 거기 Y 파라과이 있는 la hermana, la pastora del pastor de Paraguay, 그 사모님은 어릴 때부터 ella desde pequeña creció allí. 제가 지금 해외 나오고 그쪽에 저 뭐야 에스파뇰 나라 가면 다 Y cuando voy a las regiones hispanas, ella ha traducido hasta hoy en día. 그 사모님이 이제 통역을 하는데 Ella tradujo y el presidente recibió la salvación. 대통령 얼굴이 벌개진데 손을 Y quedó rojo la cara del presidente, sujetó fuertemente mis manos. Desde el año siguiente, cada año voy para encontrarme con el presidente. 그 다음 해 갔을 때 Y cuando voy a la siguiente temporada, el presidente estaba muy enfermo, no podía tratarse y estaba en un hospital universitario. 대통령 가실 때 걸어갔는데 Y entró 심해가지고 말도 못 caminando, pero ya no podía ni hablar, ya no podía 병원에서 ni 세 caminar. 번 의사 회의 3 veces tuvieron comité con los doctores 마지막에 y por último, una doctora, ¿qué es lo que dijo? 우리 대통령 치료를 Hemos fracasado en el tratamiento del presidente. 우리가 Nosotros, 여기 오실 때는 걸어서 오실 cuando el pastor llegó, cuando el presidente llegó aquí, él entró caminando, 움직이도 못하고 pero no puede dar ningún paso, está acostado. 우리가 지금 치료한 Nosotros, 결과가 있는데 이걸 계속하면 el resultado de nuestro tratamiento es esto. Si seguimos, el presidente morirá. 우리가 아직까지 어디서 왜 대통령 점점 추구하는 이 방법을 El 쓰고 presidente va muriendo porque seguimos encaprichados con este método. Dice que dijo eso una doctora. 있는 그럼 어떻게 해야 Todos se asustaron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? 치료 방법 Vamos a cambiar la manera del tratamiento. ¿Cómo vamos a cambiarlo? 오늘 처음 왔다고 다시 진찰. Digamos que él vino y vamos a volver a hacer el tratamiento. 다시 진찰에 들어갔는데 Empezaron a hacer el control. Descubrieron una enfermedad que tenía en el pecho. 수술했고 Lo operaron 그 다음 날도 말을 하기 시작. y ya empezó a hablar al día siguiente. 상원의원 같은 병으로 갔는 상원 El senador fue con él y vino como un cadáver, pero el presidente vino vivo. 그 건강에 살아 너무 감사해요. Él vino, regresó vivo y estaba muy agradecido. 하나님 그러면서 De tal manera 가깝게 일을 할 수 있고 파라과이 복음을 전할 수 있는 기분. podía predicar el evangelio al presidente. 하나님 우리 앞에 계속해서 무슨 일을 하냐? Continuamente Dios, ¿qué es lo que hace en nosotros? 복음을 전할 수 있도록 Para que 길을 여는 pueda 일을 predicarse el evangelio, va abriendo los caminos, 누가 어떤 사람을 만나든지 간에. sea con quien se encuentre. 그런데 여러분 우리가 정말 예수 피로 제사함 받았다면 Si realmente hemos recibido el perdón del pecado por la sangre de Jesús, 바울이 복음을 전하다 el apóstol 보면 Pablo, 매도 mientras va 맞고 predicando el 감옥 evangelio, 갇히고 하지만 ahora es 결론적으로 encarcelado, le pegan, 그것이 pero 이 al final 교회가 탁
세워진 놀라운 계기가 된 ha sido la ocasión para que se erija la iglesia de Filipos. 성경에 있는 그와 똑같이 하나님 De la misma 지금도 manera que está en la Biblia, mediante nosotros que hemos recibido la salvación, Dios se goza en predicar el Evangelio. Todos los hermanos de la iglesia de Canaán no digan que han obtenido el perdón del pecado nada más, sino que cómo han obtenido el perdón, aprendiendo detalladamente eso. Queremos que compartan eso y deben saber decir eso, no solamente saber decir, hablando, debe de dar la vida. Debe ser así. Yo no hice nada bien. Pero empezando a predicar este evangelio, continuamente Dios va abriendo la puerta ante nosotros y era maravilloso. Verdaderamente, a un hombre como yo, Dios trabaja de tal manera y es maravilloso, es grandioso. ¿Por qué van a ir a una buena universidad de Estados Unidos? Es incomparable. La escuela misionera es incomparable con la escuela misionera. Realmente salvamos a un alma más precioso que el universo. No es que todos tienen que venir al seminario. Si aprenden bien, exactamente, aunque no vengan al seminario, ustedes pueden conocerlo precisamente. Ahora, mientras que estamos vivos, la razón por la cual respiramos estando vivos en este mundo tiene que ser el Evangelio. Ustedes viven para vivir mejor. Por eso, si ustedes viven por el Evangelio, las manos del Señor hacia ustedes se manifestará de manera distinta. Yo no sabía hacer absolutamente nada. Simplemente prediqué el Evangelio. Dios me mostró la Biblia y cómo tenía que obtener el perdón del pecado, cómo tenía que predicar. Me enseñó de esa manera. Cuando predico este Evangelio, realmente es maravilloso. Uno se maravilla. La vez pasada fui a Estados Unidos y en la reunión de pastores CLF, yo hablé horas con el libro de Hebreos. Y los pastores se asombraron. Yo no conocía ni mucho la Biblia. Conociendo la Biblia y ando a aprender uno por uno. Y cuando así van predicando el Evangelio, Dios delante de ustedes continuamente enviará gente a quienes ustedes tendrán que predicar el Evangelio. 1, 2, 10, 100, 1000. Cuando así reciben la salvación, ustedes serán personas más preciosas que los pastores. Todo lo que ocurre aquí, el que esté molestando la endemoniada, el haber echado al demonio de esa mujer. Al final, Pablo tuvo que ir a la cárcel, yendo a la cárcel. Ahora los guardias recibieron la salvación. Y sea quien fuera el prisionero, cuando entra en esa cárcel, todos salen como salvos, ya que nuestra iglesia está viva. Sea quien fuera, cuando entra, todos reciben la salvación. Preguntando, aprendiendo, rápidamente uno puede oír el Evangelio. Nosotros, todo lo que ocurre en la Biblia es la manifestación de Dios que quiere hacerlo mediante nosotros. Porque prediquemos el Evangelio. No es que nos pegan como Pablo. Tampoco somos encarcelados en la prisión. ¿Verdad que sí? Pero si ustedes viven por el Evangelio, en la vida de ustedes, ustedes serán sobresalientes en el ámbito en el que se encuentren. En 1000 millones de cosas, Dios les va a ayudar a ustedes. Hay mucha gente que por la carga se escapa para predicar el Evangelio. Deben cambiar el corazón por el Evangelio viviendo.
y caminando el camino, pensar en el Evangelio, haciendo el caldo de soja. Las hermanas deben pensar en ese Evangelio. No pongan en el caldo la Biblia, por favor. No lo hagan así. Este Evangelio, si llena el corazón de ustedes, aunque no sean pastores, aunque no sean ministros, ustedes podrán predicar el Evangelio y otra persona recibirá la salvación. Será un gran gozo. Todo se renueva y llegan a tener la vida en su vida. Parece como que uno rejuvenece 10 años y casi uno no envejece. Comúnmente uno llega a tener cabellos blancos nada más, pero otro problema no tiene. Dios a nosotros, una gracia como esta maravillosa, desea entregarnos. Tenemos la gran campaña de esta ocasión. Todos nosotros prediquemos el Evangelio y a todos realmente con quien nos encontramos. Yo congregué a la iglesia. Fui a la iglesia que nada aprendí cómo obtener el perdón del pecado. Obtuve el perdón del pecado. Estaba muy feliz. Yo solamente le voy a hablar 10 minutos a usted. Y si, bueno, con solo ponerse serio, yo voy a dejar predicar y no se pone en serio. Y así predican el Evangelio a las personas que ven por primera vez, cuando van al tren, cuando van ahora en el bus. Está al lado alguien, ¿verdad? Si les parece bien, ¿yo puedo hablar de mí? Sí. Discúlpenme. Parece que está descansando, pero yo quisiera contarle esto a usted. Y empieza a hablar del gozo de cómo obtuvo la salvación. Recibí el perdón del pecado. Dios siempre está conmigo. Y tuve una paz que toda mi vida no me puedo olvidar. Basta con que uno lo haga así. Está ocupado, pero le voy a hablar un poquito más. Cómo obtener el perdón del pecado. Cómo Jesús murió crucificado en el pecado. Y por el pecado, cómo obtuvimos el perdón del pecado. Mientras que lo hacemos así, Dios dentro de ustedes obrará. Yo pensé que no lo iba a hacer bien. Yo también lo logro hacer. Y se asustarán. Yo prediqué y también esa persona recibió la salvación. Dios me va ayudando. Y ustedes y Dios se acercarán mucho. Millones de cosas, preocupaciones, verán cómo Dios le ayuda. Hermanos de la iglesia de Gangnam, aunque van a la iglesia, hay mucha gente que sigue diciendo que es pecador, no pudiendo obtener el perdón de pecado. Ofrenda mucho, es diácono, es anciano, pero todos mueren temblando al morir. Hoy vino una visita de Ghana aquí. Le conté cómo Jonathan Mill de Ghana recibió la salvación. 5 horas antes de fallecer, la primera dama me dijo para que hable con el presidente y yo fui. Después recibí la salvación. Estuvo tan contento y 5 horas después él falleció. A una persona que debería de ir a un infierno eterno. Imagínense qué gozo inmenso sería que esa persona vaya al cielo 5 horas antes de morir. Vivamos por el Evangelio. Pastor Oxupar es pastor. Ustedes son pastores que tienen trabajo. Pastores que no son pastores. Espero que vivan por el Evangelio precioso. Para nada es difícil.
No piensen que es raro. Echando el corazón vamos a aprender. 오늘부터 배우면 Desde hoy. 집회 시간 때 말씀을 잘 전하게 될 줄 믿습니다. Ahora ya predicarán 하나님께 muy bien. 감사하고요. Estoy agradecido a Dios. 여러분의 삶을 큰 기쁨과 성령 충만하게 될 줄 믿습니다. ¿Será que esto le va a permitir gran gozo a ustedes? Gracias. Ahora encuentra tu contenido favorito de Jerusalén Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a Internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalén Radio cada vez más cerca de ti. Jerusalén Radio siempre contigo y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.